Vamos a resolver este problema de campo eléctrico. Nos dice, un dipolo eléctrico es un sistema formado por dos cargas iguales, pero de signos contrarios. En la figura se muestra un dipolo cuyas cargas, separadas una pequeña distancia, se sitúan simétricamente a ambos lados del origen de coordenadas. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y razona la respuesta. Bueno, en el apartado A nos dicen que el campo eléctrico y el potencial en el origen son ambos iguales a 0. Bueno, pues primero, antes de nada, vamos a hacer nuestro dibujito, vamos a situar nuestras cargas, vamos a llamar a esto Q1, a la negativa Q2, ambas tienen el mismo valor numérico y lo que me pide es que calcule el campo eléctrico en ese punto. Bueno, entonces como ahí suponemos que tenemos la unidad de carga positiva, eso lo sabemos por teoría, E1 tendría esa dirección y sentido. Y E2, pues tendría esta, si se superpondría. Supongo que esta aquí es mi dirección y esta J. De manera que el campo eléctrico 1 va a ser igual a la constante por la carga partido el radio al cuadrado, dirección menos I. Y E2 va a ser la constante por la carga R cuadrado, dirección menos I también. En este caso, realmente R1 y R2 serían exactamente igual, corresponden a este trozo. Y como nos dice que son simétricos, pues son exactamente iguales, ¿vale? Por eso hemos puesto simplemente R. Bien, de manera que si tengo que calcular el campo eléctrico total en ese origen, esto va a ser E1 más E2, y esto es igual, si hacemos la suma vectorial, a 2 veces el valor del campo. R cuadrado menos I Newton partido Coulomb. Bueno, aquí también ponemos Newton partido Coulomb porque siempre tenemos que poner la unidad. De esta manera determinamos que el campo eléctrico en ese punto, en ese origen de coordenadas, es distinto de 0. Vamos a ver ahora qué ocurre con el potencial, que también me lo preguntan. El potencial total es igual al potencial creado por la carga 1 o como consecuencia de la carga 1 más el potencial 2. Entonces, el potencial 1 es el correspondiente a la carga positiva y el potencial 2 nosotros hemos determinado que era el correspondiente a la carga negativa. De manera que teniendo en cuenta esto y si sumamos, obtenemos que sí que el potencial es 0. De manera que como conclusión a este apartado, pues tendríamos que el campo eléctrico en ese punto es distinto de 0, sin embargo el potencial total sí que es igual a 0, de manera que la afirmación es falsa. Es una afirmación falsa. Vamos a resolver el apartado B. En el apartado B me dicen que el potencial eléctrico en el punto P1 es negativo. Bueno, el punto P1 vamos a hacer de nuevo el dibujo. Este es el apartado B. Hacemos de nuevo el dibujo. Aquí tenemos la carga negativa. Por aquí tenemos la carga positiva. Y el punto en cuestión ahora está por aquí. Aquí tenemos el punto P1. Bueno, me piden el potencial. Entonces, como el punto P1 está más cerca de la carga negativa, es decir, P1 está más cerca de lo que nosotros hemos llamado la carga 2, que es la carga negativa. ¿Qué va a pasar? Si tenemos en cuenta el valor del potencial que tiene esta expresión y teniendo en cuenta que en este caso R2 es más pequeñito que R1, esto me implica que en valor absoluto el potencial de la carga 2 va a ser mayor que el potencial de la carga 1. Y como además V2 resulta que es negativo, esto me implica que el potencial total en este caso es negativo.
Por lo tanto, en este caso, la afirmación es cierta en este segundo apartado. Vamos con el apartado C. En el apartado C me dicen que el potencial total en el punto C es igual a 0, pero que el campo eléctrico no. Bueno, nuestra situación ahora gráficamente es la siguiente. Aquí tenemos nuestra carga 2, la que hemos llamado carga 2. Aquí tenemos nuestra carga 1 y el punto P2 en este caso lo tenemos aquí. El punto P2 realmente está a la misma distancia de cada una de las cargas. Es decir, que R1 va a ser igual a R2 y lo puedo llamar R. De esta manera, y teniendo en cuenta que el potencial tiene esta expresión, ¿vale? Porque esto de aquí es R2 y esto de aquí es R1 y ambos son iguales. El potencial total en ese punto C va a ser igual al potencial 1 en ese punto C más el potencial que crea la carga 2 en ese punto C. Esto va a ser la constante por la carga partido R menos, porque la carga 2 es positiva, la constante por la carga partido R, de manera que esto es igual a 0. Así que V total en el punto C es igual a 0. Vamos a ver ahora qué ocurre con el campo eléctrico total y para ello vamos a pintarlo. Bueno, entonces aquí tendríamos, como en el punto P2 supongo que tenemos la unidad de carga positiva, pues aquí tendremos E2 en esta dirección y sentido y en este caso pues E1 tendría esta dirección y sentido. Bien, la resultante va a tener solamente, si lo pintamos bien, va a tener solamente componente X, ya que por simetría se me anula las componentes Y. Bueno, realmente no puedo calcular más nada, simplemente apoyarme en la representación gráfica. Sí que lo podemos poner así, ¿vale? Y aquí pues escribiríamos que esto es igual a la componente X del campo 1, que tiene dirección menos Y, más la componente X de la segunda carga. ¿Vale? Que también tiene dirección menos Y. Y bueno, aquí como hemos puesto la dirección, ya pondríamos esto aquí. Se nos quedaría así, ¿vale? Simplemente decir que tiene la componente X, que tiene la componente Y, porque la J se me anula por simetría. Bien, y vamos con el último apartado, el apartado D. Bueno, nos dice que el potencial en el punto P3, que vamos a pintarlo para que lo situemos. Aquí tenemos nuestra carga negativa, que es la que hemos llamado Q2. Aquí tenemos la carga positiva y el punto P3 lo tenemos aquí. ¿Vale? Me dice que el valor del potencial en ese punto va a depender del valor de las cargas. Como es un dipolo, realmente el módulo de Q2 es igual al módulo de Q1 y es el mismo, es Q. Bueno, entonces, en este caso, R1 es más pequeño que R2. Esto me implica, y teniendo en cuenta el valor, la expresión del potencial, que es la carga partido el radio, ¿qué me va a implicar? Pues que V1, todo en valor absoluto, es mayor que V2. Tenemos en cuenta que V2 realmente es negativo porque la carga 2 es negativa. De manera que si junto todo esto, lo que obtengo es que el potencial total es mayor que 0. Y con esto hemos acabado el problema.